Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Cuando son las 2:53 de la tarde establecemos este contacto totalmente en vivo para analizar algunas de las situaciones que han transcurrido durante el día en la ciudad de Caracas. Podemos agregar que durante el día de hoy se ha dado como especie de una pregaceta a lo que va a ser esta gaceta oficial sobre el salario mínimo en Venezuela. El día de hoy también ha generado esta especie de pregaceta muchísimas opiniones en todo lo que ha sido el país y mucha más incertidumbre para algunos empresarios. Nosotros vamos a consultar a Aurelio el señor Aurelio, representante de Fede Cámaras. El señor Aurelio Cocheso es exactamente el responsable de asuntos laborales que en el día de hoy nos va a ayudar a analizar parte de estas interrogantes que el día de hoy tienen tanto empresarios como trabajadores acerca de este anuncio. Estamos hablando de 1.800 y 10% del mismo será destinado al pago de ese estatique. Hoy en su momento estaba consultando con el señor Aurelio este monto y ellos indican que inclusive hay muchas incógnitas de que si esto se va a sumar o se va a restar. Señor Aurelio, ¿cómo usted ve este anuncio o esta especie de decreto que acabamos de observar nosotros en el transcurso de la mañana del día de hoy? Bueno, fíjate, yo creo que no estamos muy distintos a lo que estábamos en la noche del día de ayer, porque lo que ha salido aparentemente hace unos minutos es una carátula de una gaceta en la cual se hace mención a que hay un decreto que nadie ha visto y que nadie ha encontrado todavía sobre la fijación del nuevo salario mínimo a partir del 1 de septiembre. Las interrogantes siguen siendo exactamente las mismas. ¿Cómo es posible que un programa que supuestamente era un programa integral, que se anunció por cadena nacional el 17 del mes pasado, todavía a estas alturas no haya los instrumentos legales para poder hacerse un juicio de qué es lo que va a suceder para las empresas y para los trabajadores? De manera que esta no es la forma de hacer un programa de ajustes o una reforma monetaria. Se supone que los que están haciéndolo saben de qué están hablando. Pareciera que no es así, porque vimos como el fin de semana hubo una gran confusión sobre cómo era el proceso de pago a los jubilados. Y después el gobierno salió diciendo que no, nosotros nunca dijimos esto y nunca dijimos lo otro. Pero cuando uno ve las noticias de prensa, ve los Twitter de algunos funcionarios que hacen política por Twitter en vez de hacerlo por reuniones tripartitas como debería ser, o reuniones con los afectados en el caso de los jubilados. Entonces crean esas confusiones, crean expectativas que no tenían por qué estar ahí, y bueno, es lamentable, es una falta de comunicación muy grande. Yo me sospecho que tiene que ver con el hecho de que no quieren admitir que están haciendo o tratando de hacer un programa de ajuste por la hiperinflación en que nos han sumido. Seguimos hablando con el señor Aurelio Concheso, él es responsable de asuntos laborales de Fede Cámara, pero fuera de ello, un 10%, tanto que se pueda estar dentro del ajuste laboral o que se le pueda subir a este 1.800 bolívares, podría representar el bono de alimentación realmente de los trabajadores. Y también, ¿cómo ve estos montos que está tratando de colocar el gobierno versus a los montos de precios ajustados que también estamos viendo que el gobierno está lanzando hoy con todos los productos que el día de hoy también están siendo precios acordados, como así lo califica el gobierno venezolano? Bueno, es que esto precisamente es lo que necesita un ordenamiento legal en un decreto, porque si es un salario mínimo a esa cifra, que representa un aumento de 3.400, 3.500% del salario mínimo, el efecto sobre las prestaciones sociales de todas las empresas privadas y de todas las empresas del sector público es realmente gravísimo, porque prácticamente pone en peligro el patrimonio de buena parte de ellas. Bueno, el gobierno no le pone en peligro el patrimonio, pero el gobierno lo que hace es imprimir más dinero, pero que eso va todo lo contrario a lo que era el anuncio de meta de déficit cero del programa de ajuste. De manera que yo creo que estamos todos en una zona de incertidumbre muy grande. Hay otra incertidumbre, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los contratos colectivos firmados, tanto en el sector privado, por rama de industria, o en el sector público, por distintas actividades. A título de ejemplo, hay un contrato de rama de industria del sector construcción. Los marcadores de los sueldos de los distintos niveles son múltiples del salario mínimo.
Entonces, ¿cómo queda exactamente eso? Por ejemplo, un albañil grado 1, un albañil grado 2, que yo no sé exactamente cuánto, si es 2, 3, 4 salarios mínimos, pero sí le he oído al sector sindical decir que, por ejemplo, las escalas en el sector de educación superior van de 1 a 9 salarios mínimos y las escalas en algunas de las industrias del Estado, como Corpoelec y PDVSA, van de 1 a 15 salarios mínimos. Entonces, ¿cómo quedan esos contratos colectivos? El gobierno va a dictaminar que han quedado viciados porque han hecho un aumento en el salario mínimo tan grande que hay que volverlos a renegociar. Mientras tanto, ¿cuánto ganan esos trabajadores? En fin, hay todo un género de incertidumbres que podían haberse evitado si se hubiera cumplido con la Ley Orgánica del Trabajo, la cual indica que para emitir un salario mínimo, un decreto de salario mínimo, hace falta previamente una concertación obrero-patronal entre los factores del trabajo y los factores de la empresa. Lamentablemente, nada de eso se ha hecho y aparentemente quienes hicieron esta decisión o tomaron esta decisión en una suerte de laboratorio, ahora tienen que vivir con las consecuencias de lo que han hecho. Uno de los resultados fue que alguien lanzó una flecha ahí de que iban a pagar todas las nóminas del sector de la pequeña industria, luego la pequeña empresa, luego aparentemente todas las empresas por 90 días. Pero eso es una cosa que a mí me parece totalmente irregular. Pero ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo van a evitar que crezcan nóminas fantasmas o que eso se preste para colusión entre los inspectores laborales y algunos empresarios inescrupulosos? En fin, hay una serie de interrogantes que solamente se pueden aclarar si hay legislación seria, bien pensada y que pueda ser analizada por los afectados. Señor Cochese, también el diputado Guerra ha opinado sobre esta incertidumbre de la cual usted está hablando. Él manifestaba que esta incertidumbre lo que puede generar es mayor desempleo. También el gobierno, escuchamos al mismo tiempo, aparte de estas dudas o las posibles consecuencias de la incertidumbre, también al gobierno nacional amenazando a los empresarios, indicando que empresas que estén en quiebra va a ser tomada por el gobierno venezolano. ¿Cómo ve este clima de opinión que puede estar generando toda esta información? Bueno, eso es una bravuconada de alguien. Yo eso ni siquiera le doy crédito como para opinar sobre ello. Porque si de empresas quebradas se trata, yo creo que la mayor densidad de empresas quebradas que hay están en el sector público venezolano. Empezando por PDVSA, que está prácticamente quebrada. Pasando por las empresas de Guayana y un largo etcétera de empresas que han logrado quebrar con mala administración. De manera que eso no es una cosa del sector privado. Lo cierto es que cuando hay incertidumbre en cuáles son las políticas, eso crea una gran duda en todos los que tienen que actuar dentro de la cosa económica y eso no es precisamente la forma de incentivar las inversiones. ¿Quién va a invertir en un ambiente de esa incertidumbre? ¿Quién va a invertir en un ambiente donde se anuncia, por ejemplo, como anunció el presidente Maduro el 17 de agosto, que iba a haber liberación cambiaria y que ahora, 2 semanas después, vemos que no resultó haber ninguna liberación cambiaria, sino una suerte de más de lo mismo, porque nunca salió un convenio cambiario que liberara el cambio? También vemos, también opinando del sector laboral y también todas estas medidas económicas para ampliar un poco más, el gobierno también le habla a los trabajadores y habla de un plan de ahorro por medio de los lingotes de oro. Hoy también veíamos imágenes a través de las redes sociales de prensa presidencial del mismo presidente promocionando esta forma de ahorro. También, como usted lo ve, realmente puede representar una forma de ahorro para los trabajadores. Bueno, yo lo que vi fue el presidente promocionando algo que de nuevo es una distorsión de la realidad, porque se ve una foto de una especie de tarjeta con un lingote físico de oro de 1.5 gramos y luego cuando se oye la declaración del presidente no guarda relación con que alguien va a recibir físicamente un lingote de oro de 1.5 gramos por 3.000 y pico de bolívares, que sería a la tasa oficial unos $62. Resulta que lo que va a recibir es un certificado de que ese lingote existe en alguna parte de las bóvedas del Banco Central. Ahora, yo no sé los trabajadores venezolanos si tuvieran esa capacidad de ahorro o algunos ejecutivos que la pudieran tener, pero caramba, un Banco Central que no publica cifras de inflación hace 3 años, un Banco Central que es parte de un gobierno que está en cesación de pagos
de las deudas que ya ha contraído, recibir un papel que diga que ese Banco Central tiene ese lingotico en sus bóvedas y que me lo va a dar, o mejor dicho, aparentemente tampoco ahora resulta que es que te lo va a dar, sino que te va a dar el rescate a la tasa de cambio que ellos digan al año de haberlo tenido ahí. Yo creo que ese no es precisamente un mecanismo de ahorro que los trabajadores van a acudir así al galope hacia él, ¿no? Señor Uribe, ya para ir cerrando, ¿cómo usted ve en estos próximos días la situación laboral en Venezuela? ¿Cree que va a generar más conflicto para estos próximos 15 días? También con estas tres quincenas o estos 3 pagos fraccionados, la primera semana del 7, el 15. ¿Usted cree que puede dar tiempo que el gobierno publique la Gaceta Oficial antes del 1? ¿Cómo usted ve la situación para los próximos días? Bueno, primero que nada, lo del fraccionamiento tiene que ver con los jubilados. Los jubilados es una cosa y los trabajadores activos es otra. Repito, los trabajadores activos tienen una situación en la cual ellos tienen convenios colectivos de diversa índole. No sé si el decreto puede, de alguna forma, invalidar todos los convenios colectivos. Y el problema que hay es que se ve que quien ha pensado estas cosas nunca ha tenido que pagar una nómina. Porque no se trata de decir, esto es el salario mínimo. Una nómina tiene un poco más de eso. Tiene las horas extras que trabajó el trabajador, las horas que hay que descontarle, los bonos por asistencia o por desempeño, y todos están en función del salario mínimo. Antes estaban en función, o de su propio salario. Entonces, ¿cuál es su propio salario? Los 5 salarios mínimos que era antes del día de hoy, o ahora es cuántos múltiplos del salario mínimo. ¿O es que todos los venezolanos van a estar a salario mínimo? Aparentemente en el sector militar han hecho una compresión de las escalas salariales, pero ahí no hay sindicatos, ahí no hay contratos colectivos. Tanto en el sector público como en el sector privado, que sí los hay, las decisiones son todas extremadamente complejas. Y lamentablemente no teniendo un ancla, cual es un decreto explícitamente detallado sobre las medidas que se han tomado, es muy difícil hacer los cálculos. Muchísimas gracias al señor Aurelio Cocheso, el responsable de Asuntos Laborales de Fedecámaras, quien dice que aumenta la incertidumbre al no tener una gaceta oficial, sino nada más este preanuncio que ha hecho el gobierno venezolano sobre lo que va a ser este próximo pago a realizar. Indica que esta incertidumbre, por supuesto, genera más conflicto o un ambiente de conflictividad mucho más avanzado en lo que es el clima de opinión en Venezuela. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les reportó desde la ciudad de Caracas? Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.